Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Por años hemos estado predicando el Evangelio en esta estación, tratando de llevar el mejor mensaje para ustedes. Doy gracias a Dios porque tenemos en mi ministerio 53 años predicando la palabra del Señor, 53 años también trabajando en la obra del Señor y en el secular. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad. Hoy hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas que yo creo que va a ser de grande bendición, porque hoy vamos a evaluar nuestras vidas delante de la presencia del Señor para poder combatir todo coronavirus, todo COVID-19, todo esto, todas las cosas que van a venir y que ya están en estos momentos afectando la vida de los seres humanos. Así es que voy a regresar con el mensaje de la bendita palabra del Señor. Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesus was going throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. Una de las enseñanzas que el Señor Jesús trajo a esta tierra, One of the teachings Jesus brought to the earth era la implementación was the implementation de lo que ellos ya sabían. of what they already knew. ¿Qué era lo que ellos sabían? What did they know? La Biblia, They knew the scriptures. la Torá, They knew the law. el Antiguo They Testamento. knew the prophets. Ellos lo conocían. They knew Ellos lo habían practicado they en had sus vidas. practiced it in their lives. El problema que tiene The issue es que ellos lo practicaban is that they practiced it solo de labios, only from their lips, solo a la vista de las only gentes. in front of other people. Usted podía ver gente You could see people que guardaba los that would mandamientos, keep the commandments, aparentemente or apparently delante de todos los that sacerdotes they obey in en front of the su priests comunidad, in their communities, pero nunca sucedía nada but nothing ever happened por este acontecimiento. because of those events. Cuando Jesús llega a predicar a Galilea, When Jesus comes to Galilee to preach, se encontró con mucha gente he met a lot of people de diversos géneros. of diverse nationalities. Ahí era donde estaban los gentiles, The Gentiles were que there, eran llamados el pueblo de who were Israel, called the people of que se Israel. había mezclado con otras razas. They were the ones that had mixed with Vivían en other esas races that regiones. lived in those regions. Era la región de Zabulón. It was the y region de of Neftalí. Zebulon and Naphtali. Ahí el Señor empezó a There, the predicarles Lord began to el preach mensaje de Dios, the message of el God, evangelio de nuestro the Señor gospel of our Lord Jesucristo, Jesus Christ en una forma muy diferente in a very different a como way ellos lo habían escuchado than de los how they fariseos heard it from the y de los Pharisees and the saduceos. Sadducees. Porque ellos les decían: Because they were told, guarden la ley, keep the law, busquen de Dios, seek God, sean fieles a Dios. be faithful to God, Pero ellos eran hipócritas, but they were hypocrites porque ellos decían y no because they hacían. would say but they wouldn't do. Lógico, nunca sucedió nada Of course, maravilloso, logically, nothing nunca wonderful sucedió ever ningún happened, milagro, no miracles ever took nunca place, Dios los visitaba. and God had not visited them. Pero ahora Jesús, But now Jesus, como la palabra de Dios en su vida, with the word of God in his les life, predica la palabra de Dios, preaches the word. les enseña el mensaje He de teaches Dios, them the message of les God. predica el evangelio del He reino, preaches the gospel of the y kingdom, ellos oyen. and they hear. Ellos sabían que el Señor iba a restaurar su reino. They knew the Lord would visit his kingdom. Y cuando ellos oyeron que el reino iba a ser And restaurado, when they heard the kingdom would be pusieron established, atención al they evangelio. paid attention to the gospel. Y hermanos, cuando ellos ponen atención al And evangelio, when they pay attention to the gospel, ven que el Señor Jesús they see that les Jesus está predicando, is preaching, pero a la vez but at the same time, está demostrando en su he's predicación demonstrating through his preaching la bendición que obtendrían the blessing they would obtain por obedecer by obeying su palabra. his word. Y dice la Biblia And the Bible says que él estaba sanando toda enfermedad, that he was healing all toda sickness dolencia and all disease de ese pueblo. from that people. Qué hermoso, hermanos, And that's beautiful es el poder del evangelio. to see the power of the Cuando gospel Jesús at work. estuvo en Galilea,
When Jesus was in Galilee, sanó, liberó, he healed, he set free, predicó, he preached, enseñó, he taught, disertó, hermanos, he explained, bendijo al pueblo con he pan, blessed the people con with bread, pescado, he gave them fish. Estuvo en una boda y dio vino de en He was abundancia. at a wedding and wine came in No, hombre, abundance. hermanos, Brothers, think about algunos ya it. lo querían hacer rey Some wanted to make him y él king, tenía que and he huirse had to flee from them porque ellos oían un evangelio because they heard a gospel de bendición. of blessing. Entonces Jesús, hermanos, So Jesus, los brothers, presenta en la Torá presents to them y les presenta el evangelio the gospel para que ellos puedan distinguir in entre order la to Torá distinguish y el poder del between the evangelio. law and the power of the Y gospel. aunque era el mismo, And although it was the same, su énfasis his era emphasis diferente. was different. A veces Rogelio y yo nos podemos platicar, ¿verdad, Sometimes amigo? tonight we talk about Y things decimos, ¿qué es más fácil, guardar la ley o estar bajo la gracia? and we ask, what's easier, to keep the law or to be under grace? Y llegamos a la conclusión, And we come to the conclusion, no, pues guardar la ley. well, to keep the law is easier. Porque guardar la gracia, estar en la Because gracia, to be under grace, estar en el evangelio, to be under the gospel, es un compromiso, it hermanos. implies commitment. Estoy hablando del evangelio de I'm talking poder, about the gospel of power. del evangelio que Marcos About empieza the en su gospel evangelio, that Mark starts in el his evangelio gospel. de nuestro Señor The gospel of Jesucristo, our Lord Jesus que estuvo Christ. predicando That he was y preaching llamando al pueblo and calling the ¿a people qué? to what? Al arrepentimiento. To repentance. Ese es el principio That del was- evangelio. that is a principle of Cuando the las gospel. personas reciben el When people evangelio, receive the gospel, lo primero que hay en sus first vidas thing they have in their es lives arrepentimiento. is repentance. El mensaje de ahora The message of tiene today el propósito has a purpose. de que nosotros evaluemos nuestras vidas And that we evaluate our a lives través del evangelio through the gospel, y miremos y veamos nosotros and that we see within cómo lo ourselves hemos vivido. if we have lived it or not. Lo hemos vivido como la Have we gente del lived pueblo, it as people? lo hemos vivido como los sacerdotes, Have we lived it as a priest? lo hemos vivido como los Have we fariseos, lived it as a Sadducees o or lo hemos Pharisees? vivido Or have we lived it como aquella mujer llamada Ana like that woman called Anna y aquel hombre llamado Zacarías and Zechariah, que Dios se les presentó en el templo. who God appeared to in the temple? ¿Cómo hemos vivido el How evangelio? have we hermano? lived the word, the gospel in our lives? Si evaluamos nuestras vidas, If si we evaluate our evaluamos lives, nuestras vidas if we evaluate a our la lives luz del evangelio, in light of the gospel, hermanos, podríamos decir muchas cosas then we could say many things, y sería una ostentación and it would be cool. y a lo It'd be mejor okay. resultaríamos como fariseos Maybe we might come across as diciendo Pharisees, solamente las cosas buenas que just hemos hecho. sharing the good things we've done. Mi conversión fue en el año 1967. Me convertí a los 16 años más o menos. So I was about 6 years old. Y durante ese tiempo he estado ministrando la palabra. When I was 16, I converted to the Lord. I've been ministering the gospel Ya son since that como time. 53 That's años. been about 53 years Ha since it happened. habido una dependencia There's been solo de a Dios. complete dependence upon No God. fui a la escuela, I didn't go to no school. estudié, I didn't study porque yo me convertí al Señor, because I came to the me Lord. enamoré del I Señor fell in love with the y he Lord, andado predicando la and I've been palabra. preaching the word. Levanté varias iglesias para la gloria de I planted various Dios churches for en God's glory. México. In Fui Mexico, pastor desde los I 17 was a pastor años at the time I was 17, y mi dependencia ha sido de Dios and my dependence has always been upon God, todo el tiempo, all the todo time, momento, in every moment. todo lo que he tenido en mi vida Everything I've had in my life lo he reservado para Dios. has not been in vain towards God. He trabajado toda mi vida, I've worked all of my life, pero he apartado el trabajo en un but I've lado put the work to the y side el tiempo para Dios en and my otro lado. time to God and another side. Y creo, hermanos, que no le he robado tiempo a Dios. And believe I have not stolen time from God. ¿Cómo he hecho para estar todo el tiempo en la casa de How I've done it Dios? to always be in God's ¿Cómo he house. estado para ocuparme de las cosas de Dios? How I've always been concerned with doing ¿Cómo God's podemos things. evaluar nuestras How can we vidas? evaluate our lives? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado How al much time have we Señor? dedicated to the Lord? Cuando recibes el Evangelio, When you receive the hay gospel, una transformación de there is vida a transformation in y your hay un life. poder de And there's a Dios power of God para que podamos reconocer So nuestras that we can recognize faltas our y nuestros faults pecados. and our sins. ¿Y saben qué? You know what? Dios en su infinita God, in His misericordia, infinite mercy, cuando hemos recibido el when we have poder del received the power of Evangelio, the gospel, Él habla en nuestras He vidas. speaks to our lives. Cuando nos desviamos, When we deviate, Él aprieta las tuercas He tightens the y screws, permite pruebas y and He permite puts tests and permits tribulación tribulations, y permite and enfermedad He allows sicknesses. por su gracia And by bendita His grace, que a
activa en nosotros that it activates para within que us nosotros hagamos so that we do lo que el what is Señor right, quiere. to do what He desires from our El lives. Evangelio de gracia, The gospel of hay un grace, poder maravilloso de there's a sanidad tremendous power of healing que within se it, puede experimentar a través de la fe. which can be experienced through faith. Mi esposa hablaba hace unos My wife momentos spoke some moments cómo ago Dios la ha about how sanado, God has healed her, no solamente de una not enfermedad, just from a sickness, sino de un ataque del but also from enemigo a spiritual que attack durante meses that throughout these ella ha past estado months padeciendo. she has been suffering. Hermanos, el poder del The power of Evangelio the gospel es lo único que puede hacer. is the only thing that can do that. Si va al doctor, le va a hacer terapias, le va a dar If you go to the doctor, medicina, you do physical y therapy, they quizá give you no se le medicine, quita el dolor. and maybe the pain won't go Pero away. en la fe en el Hijo de But Dios, her faith in the hay Son of poder God, we find en el power in Evangelio del that, Señor. in the power of God. el Evangelio tiene la severidad de condenación para todo aquel que quiere burlarse de él. The gospel is ready to condemn all those who mock it. No nos podemos burlar de Dios. We cannot mock No nos God. podemos burlar del We Evangelio. cannot ridicule the gospel. Por eso nuestra vida es un That's why espejo allá our lives afuera. are a mirror when we're Allá afuera outside. nosotros representamos a Out there, we Dios. represent God. El Evangelio ha sido The vituperado gospel has been por causa de perturbed nosotros. because of us. Es nuestro deber It is our poner obligation en alto to set on el high Evangelio de nuestro the Señor gospel of Lord Jesucristo. Jesus Christ. Porque si no, hermanos, Because if we don't do it, tendrá su paga then there will be cuando no consequences le obedecemos a when we don't Dios. obey God. En el Evangelio, hermanos, In the gospel, existe lo que no existió muchas veces we find what didn't exist many times in the past. en la Torá, We don't find what we didn't find in the law, y era el perdón. and that was forgiveness. El perdón está condicionado Forgiveness is conditioned al arrepentimiento. upon repentance. Por eso el Evangelio de nuestro Señor That's what the gospel of Jesucristo Lord Jesus Christ comienza diciendo, begins by saying. el Evangelio de nuestro Señor The gospel of Jesucristo our Lord Jesus Christ, que predicaba which he preached, era arrepentidos, was repent, porque el reino de los for the cielos kingdom of se ha heaven acercado. is at hand. Hoy como nunca, Today, like never el reino before, de los cielos kingdom of heaven está tan cerca de is nosotros so close to us que nosotros podemos mirarlo that ya. we can see it present. Entonces es el momento It is the moment para que nosotros evaluemos so that nuestras we vidas evaluate our lives. y digamos, ¿en we qué say- nivel estoy yo? You can say, well, what level am I at? Si en este día logramos If in this evaluar day nuestra we vida manage to evaluate a our través lives de la luz del Evangelio, in light of the gospel, entonces nosotros podemos arreglar todas las cosas then we'll be able to reconcile some things in our y, lives y evaluarnos correctamente and to evaluate ourselves correctly y salir, hermanos, and bendecidos. to go out blessed. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque es necesario Because it is que necessary nosotros confrontemos that we confront nuestra vida delante de Dios. our lives before God. Miren lo que dice el Evangelio. Look at what the book gospel says. Oíste que miren lo que dice la ley Look what the law said, o la tradición. or the tradition. Porque existían la ley de la ley de la tradición, Because there was tradition que se trataba de la ley oral, that was based upon the que oral se law, trataba de la doctrina de los was fariseos, based upon the doctrine of the Pharisees, pero que ellos lo habían tomado de la of Torá, which they had taken from the Torah, pero ellos la habían arreglado a su forma. and they had adjusted it Pero de to their todas maneras beliefs. el Señor les But dice, regardless, the Lord says, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. You have heard that the ancients were told, you should not commit murder, and whoever commits murder should be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother should be guilty before the court. And whoever says to his brother, you good for nothing, should be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell. Hermanos, él estaba diciéndoles que tenían que evaluar sus vidas. He's telling them, you have to evaluate your lives. Oíste que fue dicho, You have no heard that it was matarás. said, you should not kill. Porque, hermanos, pues si alguien mataba, Because if someone killed, lógico, lo llevaban a juicio. then of course that person was taken to judgment. Pero ¿cuántos de nosotros But how many of us aventamos
puñales por todos lados, How many of us backstab matamos a people? los hermanos, How many we murmur about our herimos a las brothers? hermanas, Or we hurt the cuando sisters? hablamos mal de Or we ellas, speak badly cuando about nos them? expresamos mal de When we ellas, express something bad about y them, nos vamos como si nada en and then we nuestra take off casa. like nothing ever happened. El Señor le dice, ¿oíste que dice que no matarás? The Lord said, you heard it was say shall not kill. Pero yo te digo, cualquiera que le diga a su hermano But I tell you, tonto, if anyone calls his brother inservible, a estúpido, fool, useless, o que lo hiera o or lo that mate, hurts them or kills them, espiritualmente spiritually speaking, será culpable del is fuego already guilty del infierno. before the court and worthy of hell. Los padres a veces matan a sus hijos señalándolos Sometimes y parents kill their sentenciándolos, children and diciéndole, sentence eres them. un tonto, And no to sirves say, para hey, nada, you're stupid, eres you're un useless. travieso, eres el diablo, te portas You're como the el devil. diablo. You behave like the devil. Hermanos, Brothers, esas personas son expuestas these people are exposed al infierno to hell porque, hermanos, no están obedeciendo because they're not obeying la palabra del the Señor. word of God. Existieron muchas cosas Many things have existed dentro de la ley within the law que a la luz del Evangelio, that when compared to the light of the gracias a gospel, Dios, thank salen God. inmediatamente. they come out immediately. En la ley In the law estaba que si alguien cometía un was that if delito, someone committed a crime, necesitaba 2 o 3 testigos 2 or 3 witnesses were para necessary llevarlos a juicio. to take that person to trial. Lo que quiere decir What it means que si algunos eran expertos is if ladrones someone was an expert thief y robaban, and they stole something, nadie se daba they cuenta. could get away with it. No podían No agarrar one al saw. culpable, They couldn't no capture podían the guilty condenar a person. nadie. They Nadie couldn't se daba condemn cuenta. anyone. Pero resultaba que este ladrón, But it turned out que this este thief, malvado, que este this criminal wicked person, this se criminal, presentaba en el templo would present himself in y the traía su temple ofrenda a and would bring Dios. their offering to God Y traía su diezmo. And bring their tithe. Y traía su primicia. and bring their first Y guardaba las fruits fiestas. and would observe the feast Y observaba el sábado. and would observe the Sabbath. Y estaba fiel a todos los And they were preceptos. faithful to all the precepts, the traditions, Solamente, como dice, de tradición. just out of tradition. Pero dentro de él But within them, había mucha gente. amongst them were a lot of De people. manera que en el libro de Isaías, It says in the book of en Isaiah, el capítulo 1, hay un pasaje que dice chapter 1, there's a passage that says que la gente le traía sus holocaustos, that people brought their holocaust, sus sacrificios. they brought their Y el sacrifices. Señor le dice, ¿para qué quieren And la the Lord said, multitud de vuestros sacrificios? Why do I want the multitude of Estoy sacrifices? hastiado de sus I'm sick of holocaustos, your de sus holocaust. carneros, I'm sick of your de rams. sus cebos de animales. I'm sick of your animals. No quiero sangre de I bueyes, don't want the blood of ni de bulls ovejas, or ni de sheep machos cabríos. or goats. ¿Quién demanda de vuestras manos What is required of your cuando hands vienen a presentarse delante de when mí you come to present para yourself profanar mis before me to atrios? profane my courts? No me traigan vana ofrenda. Don't bring me that offering. No me traigan incienso. Don't bring me Me incense. es abominable. It is abominable La to me. luna nueva, The new el día moons, del reposo, The Sabbath, el convocar asambleas. and provoke and No calling lo puedo assemblies. sufrir. I don't want it. Son iniquidad. Their iniquity. Vuestra forma de adorarme. Your method of Estoy worshiping me hastiado is something I'm de sick vuestras of. lunas nuevas, Sick of our new de moons, vuestras fiestas, of our feasts, de vuestras solemnidades. your calamities. Dios estaba harto de eso. God was tired of this. En la luz del Evangelio In the light of the gospel, hay algo que distingue there is something that's distinctive. el Evangelio barato The cheap gospel, y el Evangelio de there's Dios. a difference between God's El gospel and the Evangelio de cheap gospel. poder The gospel of power siempre estará la presencia de will Dios always ahí y señalará el pecado be there and point out the y sin sacará a luz el robo and will y bring to sacará a light what luz has la been stolen. maldad It will bring to light y what la is gente wicked, no podrá and people esconderse. will not be able to Los hide. lugares de las iglesias The places in the church serán lugares de claridad will be places of porque el clarity, Espíritu Santo because de the Dios Spirit of que God, habita en ella which dwells in it, sacará a luz el will pecado, bring the sacará a sin to luz la light, maldad. will bring the wickedness to light. Y ese es el poder del And that is the Evangelio. power of the gospel. La gente traía sus sacrificios People will bring their para sacrifices impresionar al to sacerdote impress the priests, y traía una grande and ofrenda they brought a great y offering, pensaba que era agradable a and they thought it was Dios. pleasing to God. Dios aborrecía esa And ofrenda. God hated that. Ese era, hermanos, lo que ellos practicaban y That lo is tenían what they practiced. como una ley. That was their law. Si evaluamos nuestras vidas a través de la ley,
Este pecado que vamos a mencionar era la muerte. So if we look at our lives, the sin we're going to mention was death. Y en la luz del Evangelio And in the light of the gospel, resulta más peligroso it's even more dangerous que aún a la luz de la ley de Dios. than even in the light of the gospel of Porque God. dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón. You have heard that it was said, you should not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Entonces, como les venía diciendo, So as I was saying before, si nadie los veía, if no one saw them, no había juicio. there was no judgment. Pero si alguien los veía, But if someone saw them, iban a morir. they would die. Por eso la gente era muy That's why cuidadosa. people were very careful. Pero ahora el Señor But now, les dice, eso es lo que ustedes the oyeron. Lord says, that is what you heard, Ese no es el todo de la ley. but that is not the fulfillment A la of luz del the Evangelio, completeness of the law. A la luz del In Evangelio, light of the gospel, cualquiera que mira a una anyone mujer, who looks at a woman, este ya adulteró en su this person already corazón. committed adultery in Y his este heart pecado de adulterio And the sin of es adultery condenado con la is muerte. condemned to death. ¿Cuántos moriríamos en estos How many of us would días? die today? Póngase a pensar. Think about it. El Evangelio de gracia The gospel of ha grace permitido que todos estos has pecados allowed that all these sins que eran de condenación that before were en la condemnation, gracia del in the Señor grace of our Lord, alcancen el perdón. now attain forgiveness. Aunque de la gente no pueda tener el perdón, Although people may not be able to have forgiveness, Dios sí tiene el perdón God does extend para la vida de las forgiveness personas in the lives of people que han cometido este who pecado committed this sin y que por la misericordia de and Dios that through the mercy se of han God arrepentido. have repented. Dios ha tenido misericordia. God extends mercy. Mire lo que dice. Look at what it says. Si evaluamos nuestra vida a la luz del Evangelio del perdón, If we evaluate our lives in light of the es gospel of Jesús el que puede forgiveness, perdonarte. it is only Jesus who can El forgive perdón you. de Dios God's es forgiveness importante en nuestras vidas. is important in our lives. Oiga bien, Listen, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas él decía, estos decían tentándole para acusarle, pero Jesús inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. they said to him, Teacher, this woman who has been caught in adultery in the very act. Now, in the law, Moses commanded us to stone such women. What then do you say? They were saying this, testing him, so that they might have grounds for accusing him. But Jesus stooped down with his finger and wrote on the ground. But when they persisted in asking him, he straightened up and said to them, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. En el texto anterior In the previous dice text, que verse, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, is that anyone who looks at a woman to lust after ya her adulteró en su has corazón. already committed adultery in his heart. Jesús, hermanos, Jesus, brothers, vio la cara de los fariseos, las caras de todos los que acusaban a la saw the mujer. faces of her accusers. ¿Sabe qué vio en ellos? You know what he saw in them? Unos ventiladores como el que está allá, Some fans like these, mirando a la Looking around. muchacha, mirando a las muchachas, mirando por todos lados. he saw, Adulterando con he sus saw them ojos. looking at women. Y el Señor cuando escribía, And when the Lord was writing, describía quizá lo que ellos estaban haciendo. maybe he was writing what they had done. Así es el Evangelio. This is the gospel. Dios Like conoce dentro de los corazones. the Lord knows within Dios the hearts. trae God revelación brings revelation porque el Evangelio es poder de because the Dios. gospel is the power El of God Evangelio trae el perdón. and it brings forgiveness. No quiere que nadie se pierda. None of that any shall be Dios lost. trae la salvación God brings y salvation quiere que su pueblo and wants for his people tenga una evaluación to correcta have a right para que evaluation. después no vengan las disculpas que yo no sabía. So then excuses don't come later. Say, I Por didn't eso know. el Evangelio es claro. That's what the gospel is clear. En el perdón de Dios, hermanos, In God's forgiveness que esta mujer alcanzó, that this woman achieved, ha sido criticadísimo. it has been extremely criticized. Porque ¿por qué Dios perdonó algo que dentro de la ley era muerte? Some may ask, why did Jesus forgive
something within the law was worthy of death. Y eso es el poder del Evangelio. And that's the power of the gospel. Porque ¿qué pasaría, hermanos, What would happen, que en brothers, nuestros días if in our days se aplicara este contexto this context would be en la vida applied de los seres in the humanos? lives of human beings? No existiría el ser humano. There'd be no human beings. Porque la pornografía, Because hermanos, pornography, que es practicada por which is muchas practiced gentes, by many people, es adulterio, is adultery. es fornicación it's fornication. y es un pecado de And it's a sin condenación. worthy of condemnation. He conocido a muchos hermanos I met many brothers a través de mi ministerio throughout my ministry que han pecado delante de who have Dios, sinned before que se han God, ido con prostitutas a dormir who have slept with y prostitutes, que han confesado sus who pecados have confessed their y me han sins. confesado, pero no le diga a mi esposa porque se va a And they say, divorciar don't de tell my wife mí. because she'll divorce me. Esas personas han logrado These people arrepentirse. have managed to Estas personas repent. han logrado servir a They've Dios. managed to serve Estas God. personas han podido ser siervos They've de been able Dios to become a servants of través del God perdón de Dios through God's que forgiveness perdonó a aquella mujer that que era forgave pecadora. that woman who was a En la sinner. misma forma Dios In the same way, perdona. God Perdona forgives. esa clase de adulterio forgives this type of que es adultery, común en el ser humano, which is common amongst humanity. pero que es detestable ante la presencia de Dios. But it's in being before God's presence. ¿Por qué debemos de evaluar nuestras vidas? Why should we evaluate our lives? Porque si nosotros hemos cometido esta clase de pecados, Because we have committed these kinds of delante de sins Dios, before God, el pecado de adulterio, the sin of adultery, mirando en la computadora, looking at the computer, mirando en las calles, looking at the streets, en los pensamientos, look in our thoughts, hermanos, todas esas cosas all of these things, son, hermanos, brothers, reveladas en la presencia are de Dios. revealed before God's presence. Somos reos de muerte. We are worthy of death. A muchos Dios les ha permitido pasar por este problema God has allowed many to go through this problem, para que en el futuro ellos puedan tener so that in the misericordia de future otros. they be able to have mercy upon others. Les ha permitido recuperarse They've de su allowed adulterio. them to recover from the Les ha adultery, concedido poder servirle a Él. to be able to serve Porque Him. quizá mañana van a Because ser maybe tomorrow pastores, they'll be pastors. siervos de Dios. They may be servants of Van a God. poder usar la They'll be compasión. able to use their Y compassion no van a venir con las piedras en las and will not manos come with rocks in their para hands matar a aquel que to cometió la kill falta. a person who committed the same thing. Evaluemos nuestro Let us nuestro evaluate our evangelio. lives. El Evangelio de Gracia The gospel of grace dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que te hace mal o al mal. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y el cualquiera que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, también, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Todos, hermanos, somos olvidadizos muchas veces del Evangelio. Many of us are forgetful as it pertains to the gospel. Profesamos creer en Cristo, We say that we believe in Jesus, pero lamentablemente but regrettably, a veces actuamos como si no creyésemos en sometimes Él. we act as if we didn't believe in him. Al igual que los israelitas, In the same way, the same somos as the rápidos Israelites, de olvidarnos we are quick to de forget quién es Dios who God is y lo que Él ha hecho por and what He has nosotros. done for us. Tal vez podemos articular el Evangelio, Maybe we can articulate pero the gospel, nuestras vidas but our lives muestran que el Evangelio demonstrate no nos ha cautivado that the por gospel has completo. not captivated us. No podemos mostrar en nuestras vidas We can then enjoy it in ese our lives. Evangelio. We can enjoy that gospel in our Podemos lives. entrar a la iglesia We can come in the church y ponernos una máscara and put on a mask y salir y and ponernos to otra leave and put on máscara. another mask. Y el Evangelio no se hace efectivo en nuestras And the vidas. gospel is not effective in our lives. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces somos Because tentados. many times we are tempted Cuando somos hermanos vituperados. when we are Cuando perturbed, quitan nuestras cosas. when they take our things Cuando away, nos roban. when they steal from us. Rápidamente protestamos. We protest. Queremos nuestros derechos. We want our rights. Dice el dicho, hermano, dice la Torá o la tradición, dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? The old saying at that time was eye for an eye and tooth for a tooth. Lo que quiere decir, hay it lugar means para la venganza. Is that there's a place for revenge. Tú me haces,
yo te You do hago. to me and I do to you. Tú me das, yo te You doy. hit me and I hit you back. El evangelio no es así, hermano. That's not how the gospel El evangelio works. dice, dame, The gospel dale. says, give, Te they shall be pide, hit. no se lo If niegues. they ask, don't El deny it. evangelio, hermanos, es así. The gospel works A differently. veces dice la gente, no le vuelvo a prestar nada. So there's people who say, I'm not letting that person say anything again. Yo le platicaba esta semana a mi hija Noli. I was telling my daughter Nolly this week En la mesa yo fui mayordomo en una compañía grande. that I was a supervisor in a big company. Y le dije a mi hija, ¿sabes qué, mija? And I told my daughter, you know Hay what? algo que hay en nosotros There's something that y is es within ayudar us, al prójimo. and that's to help our neighbor. En el trabajo donde yo trabajaba, In the place that I was working, ayudé a muchísima gente. there were many people. A gente que no sabía hacer ni soldar, ni hacer People that didn't know nada. how to weld. Yo les enseñaba, I taught them. los metía, les daba buen sueldo, I would give them a good paying les job. daba nombres, tenían posición. They had good positions. Dije, ayudé a mucha gente. And I helped a lot of people. Y te voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Todos los que yo ayudé, All the people that I un helped, día me metieron el cuchillo por la one day espalda. stabbed me in the back. Pero ¿sabes qué? But you know what? Todavía lo sigo haciendo. I Y continue to do it. todavía lo voy a seguir And I will haciendo. keep doing it. Porque el evangelio de Because nuestro the Señor gospel of our Lord Jesucristo Jesus Christ se muestra a través It's shown. de nuestras acciones, Through our a actions. través de lo que nosotros It is somos, shown through a what we través de lo are. que nosotros It is shown presentamos. through what we present. No puedo pararme aquí a I hablarles y can't stand here exhortarles. and exhort you. Si en mi casa me peleo, If in my house si I'm mis fighting hijos with my ven el mal wife, testimonio, if my children see bad seguro que ellos testimony, me iban a decir, es un hipócrita. they would say, ¿Por qué estás he is a diciendo si hypocrite. tú no Why lo are you vives? saying those things? You don't El practice it. evangelio es compromiso The gospel is continuo delante de commitment Dios. with you before God. Por eso supera, hermanos, a la tradición de la ley. That's why it's superior to the tradition Porque of la the ley law. no puede salvar. Because the law can't save Porque el you. evangelio sí salva. The gospel Porque el saves. evangelio es de Cristo. It Y belongs to Cristo Christ. es el que salva. And Christ is Porque the Él le one damos su who sangre por heals, nosotros. because he poured out his Amén. blood for us. Entonces, Amen. eso es lo que That nosotros is tenemos que what we have to pensar. understand. Dios les dice al pueblo God tells the people lo que han llamado las reglas de what we oro. call the golden rule. La regla del evangelio. Dice así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. And everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you, for this is the law and the prophets. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto, I don't know how many of you know this, pero ustedes lo han hecho but you've done it, y no se realiza, and it doesn't happen. nada pasa. Nothing happens, right? Dice, haz todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, hagan Everything ustedes people por do ellos. for you, you do for them. Y ustedes lo hacen, And you've done it, y ayudan, And you help. y se esfuerzan, and you put forth the effort. pero de allá para acá But as we come back the other no hay way, nada. nothing, right? ¿Saben qué? You know what? Es el poder del evangelio, That's the power of the gospel. que lo pueda seguir haciendo. That you can continue A doing it pesar de la traición, Despite a pesar del dolor, the pain, a pesar de la burla, despite a the- pesar the de que mocking, se creen que se fueron con tu dinero, se fueron despite con the tu fact they carro, se stole your fueron con money, tus they took your cosas. car, they took your No things. importa. It doesn't matter. El poder del The evangelio power of the gospel da la riqueza espiritual enriches que el Señor spiritually. demanda de nuestras It is what vidas. God requires from our lives. Lo que muchos de nosotros olvidamos es que es imposible creer en Cristo When we forget, it's impossible to believe in si God te olvidas cómo naciste en Cristo. if you forgot how you came to be born in Para el Christ. cristiano la única manera de avanzar For the Christian, the only way to es ver advance hacia atrás, is to look back, no a nuestro pasado, not at our sino lo past, que pasó en la cruz del but at what Calvario, happened on the cross, sino lo que se hizo por what nosotros was en la done for cruz. us on the cross. Recordar el evangelio de Remembering Jesús, the gospel of que Jesus es la manera Christ, en que that in creemos this morning, the y way we believe crecemos and we have grown up in a la it semejanza de Cristo. to the appearance in Por eso el Christ, Señor the likeness of decía Christ. que nadie se quiera ser más grande, That's what the Lord said. Do not desire to be greater than the other. ser como Be su conformed maestro. to be like your master, like your Y eso teacher. es lo que el evangelio And this is hace. what the gospel does. Martín Lutero decía, Martin Luther said, necesitamos escuchar todos los días el Evangelio porque todos los días lo olvidamos. Martin Luther said, we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Quiero que entiendan algo, I want us hermanos. to understand something. Nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas We have ahorita. to evaluate our lives right now. Es el tiempo de evaluarnos. It's a time to evaluate. ¿Por qué es el tiempo de Why is it evaluarnos? the time to evaluate? Porque allá afuera, Because outside, el ángel destructor que Dios ha the destructive permitido, angel that God has que está allowed, matando millones that de is killing gentes, millions of people, va a llegar will come a nuestro territorio. to our Y territory. qué terror que llegue a nuestro territorio. Esta semana, And this week, en el servicio del mediodía del miércoles, in the midweek service, estuvo impresosísimo, hermano. it was beautiful. Vengan,
Tienen derecho Come. a participar. You have the right to participate. Esta semana participaron algunos hermanos. And this week some brothers participated. El hermano Daniel And our brother participó Daniel 10, participated. 15 minutos y dio un mensaje, hermanos, And he brought a en message donde nos exhortaba. in which he exhorted No us necesitamos a nadie. that we don't need anyone. Dios te va a usar a ti. God will use Dios you. va a usar tu vida. God will use Cuando your tú life. te dejes en sus manos, Él lo When va you a put yourself in hacer. his hands, Lo he mismo will que do decía it. la pastora The ahora. same thing the Dios pastor was saying today. tiene preparada para ti God has bendición. prepared a blessing for you. Pero lo que nosotros tenemos que notar But what we have to take notice of y ver en nuestras and vidas to see in our lives es el enemigo as the enemy que está afuera. that is outside. El capítulo que leímos el día de hoy The chapter that we read today en el libro de Samuel in the book of 1 Samuel dice que el enemigo, says the enemy, los filisteos the Philistines, llegaron a Soco came to Soko, y Soco era de Israel. and Soko belonged to Israel. El enemigo llegó a la casa de Israel. The enemy came to Israel's El house. enemigo llegó a burlarse de He came ellos. to mock them. Les digo que eran unos, ¿para qué les digo? And Que he no eran insulted them. hombres. He told them they weren't men. Él quería que les trajeran un hombre He para wanted pelear a contra champion to él. fight against them. El enemigo los vituperó. The enemy harassed them. Y dentro de Israel, hermanos, And within Israel, estando el enemigo en su tierra, knowing the enemy was in their tenían territory, miedo, tenían they were temor. afraid. They were afraid Porque no eran los soldados de Dios. because they were God's soldiers. Dice que los hermanos de David This is David's brothers. siguieron a Saúl para la guerra. They joined the army and Y followed Saul los to battle. siervos de Saúl And Saul's servants no tenían el valor didn't have the courage para pelear contra el gigante. to fight against the giant. Pero David But David, se había quedado en la casa who had stayed home, cuidando las ovejas de su taking care of padre. his father's sheep. Bonito mensaje, hermanos. It's a beautiful message, Bonito brothers. mensaje. It's a beautiful Pero message. el punto es But the point is que el this: enemigo va a llegar a tu the enemy will territorio. come to your territory, ¿Y qué vas a hacer? and what are you going to do? ¿Vas a actuar como los soldados Will de you act Saúl? like Saul's soldiers? ¿Se va a burlar de ti el enemigo en tu Will they casa? make fun of you in your own house? ¿O vas a tomar la onda Or will you y vas take the y sling? vas a tomar las piedras And will you take the y vas a ir stones? contra el And enemigo? will you go against the enemy? El hermano dijo, no necesitamos The brother said, a otros. we don't need others. Saúl le dice a David, Saul tells David, ponte mi armadura, here, use my armor. mira mi espada, Look, I'm gonna take ponte my mis sword, botas. put on my Y cuando boots. se las puso no podía And he couldn't caminar. even walk with it. Hermanos, qué tontera. And that's foolish. Si a él no le hicieron bien, If they didn't do any good si for a él no Saul, le ayudaron sus It didn't ropas, help si a él Saul, no le ayudó su espada, if the si sword a él no didn't le help ayudó him, su escudo, if his shield didn't ¿para help qué se lo him, estaba ofreciendo then why try a to David? offer it to David? Así el enemigo quiere That's how the enemy ofrecerte is. algo. He wants to offer you Deséchalo. something. Dios If tiene the enemy tu offers something, get rid of bendición. it. Dios God tiene has your el blessing. poder para He gives you the levantarte power y para to vencer al arise enemigo and to defeat the enemy. en tu territorio In your territory. y aún fuera de tu And even outside of your territorio. territory. Dios te ha llamado God has para no called you tenerle miedo a to not be Goliat. afraid of Y Goliath. ese gigante de And that coronavirus que giant anda of coronavirus en that el we nombre de see Jesús went de around in the name Nazaret, of Jesus nosotros Christ. tenemos que orar We have to pray para que estemos seguros. so that we be safe and secure. Pero si llega a nuestro But if territorio, it comes to our territory, oh, no lo vamos a dejar. we're not hermano. going to allow it to be here. No lo vamos a dejar, We won't permit amén. it. We won't Vamos allow a tomar la onda de We will Dios take the y sling of vamos a ir God. en el nombre de And we'll say Jehová in the de name los of Jesus ejércitos Christ, in the name en of contra the Lord of Israel de ese hosts. espíritu We'll come inmundo against the que spirit está afectando that is affecting la vida de mis hermanos. The Denle un lives of our aplauso al brothers and Señor, sisters. hermano. Glory to clap offering this morning. Entonces las gentes decían, wow, ya vino Jesús a quitar la ley. So people, people might have qué- said, they might have qué- thought that Jesus came to remove the law. Qué bueno, We're all qué good. bueno. Ya estaba cansado de tanta hipocresía. They were so tired of so much hypocrisy. Porque eso es lo que la ley se convierte muchas Because veces. that's what the law becomes. Guarda la ley delante de los hombres, Keep the law before men. te haces solamente un ritualista, You become te haces un ritualist. legalista, You become a miras legalist a los demás entre You ojos, look at the other porque ellos people no la están sideways guardando, because they're not te keeping it. haces un hipócrita, Because they're como los hypocrites fariseos y los and as saduceos. hypocritical as the Pharisees and Sadducees. El Señor le dice, no crean que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. Les aseguro que mientras que existe el cielo y la tierra, ni la parte más pequeña e insignificante de la ley se pasará por alto hasta que se cumpla totalmente. Don't suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. Heaven and earth may disappear, but I promise you that not even a period or comma will ever disappear from the law.
Everything written in it must happen. El pecado, hermanos, no da importancia a negar a cumplir con lo que Dios nos manda. Sin doesn't allow us to fulfill what God requires. Jesús dejó bien claro que no tenía intención alguna de abolir ningún mandamiento que venía de Dios. Jesus was clear. He didn't come to abolish any law that came from God. Y que cualquiera que pretendiera That desobedecerlo anyone that wanted to disobey it o enseñar a otros a or hacerlo, to teach others to do it estaría en un grave peligro would find himself in a grave situation de condenación. of condemnation. No podemos decir que la ley de Dios nos We sirva. cannot say that the law of God is useless. Dijo el apóstol Pablo, The Apostle ella Paul fue la muleta, said it was fue the el one- ayo, it was the- fue el ayudante It was the que nos predecessor trajo a Cristo. that brought us to Christ. Pero ahora en Cristo But now in Christ, tenemos un compromiso más we have fuerte, a strong commitment. porque como les enseñé la semana Because pasada, as we taught you last week, el altar del sacrificio que estaba the fuera altar del templo sacrifice outside the temple era carnalmente, was just carnally. era visiblemente. It was visible. Pero el que estaba dentro del But the lugar one that was santo, inside the Holy of en donde se Holies, incendiaba el incienso and y where the subía, incense was presented, era espiritual. that was spiritual. Y el altar que Dios manda And que the tú altar tengas that God es un requires that you altar have espiritual, is a spiritual one. de manera que tú puedas In such evaluar a way that you can tu evaluate vida your life y verla. and to see it. Yo no estoy viviendo el evangelio. I'm not living the gospel. Tengo malos pensamientos. I have bad thoughts. Yo no puedo vivir el evangelio. I can't live the gospel. Me gusta criticar y hablar like de to la criticize and gente, talk bad about people. matar. I like to Me kill. gusta I robar. like to steal. No me gusta que me roben y me hagan daño. I don't like for people to do me Yo no wrong. estoy viviendo el I'm not living evangelio. the gospel. Mi cabeza parece ventilador mirando a las mujeres. like a fan, look Yo at no the women, puedo vivir right? el evangelio. I can't live the Yo no gospel. puedo dar testimonio I del cannot give evangelio. testimony of the gospel. Entonces, cuando evaluamos nuestras So vidas, when we evaluate our lives, nos preparamos para lo que we sigue. prepare ourselves for what's to come. Porque lo que sigue Because what is to come es el juicio de Dios. is God's judgment. El evangelio tiene valor solo a través de la obediencia. The gospel only has value through obedience. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrará aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre para que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Now everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to him in that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Como somos olvidadizos, Since we are forgetful, como dijo Martín Lutero, as Martin Luther said, necesitamos escuchar el evangelio todos we los need to hear días, the gospel every day, porque todos los días lo olvidamos. because every day we forget about it. Así muchas veces nos In the olvidamos same way, many times we forget de nuestras acciones. our actions. Predicamos el We evangelio, preach the gospel, pero nuestra vida no es correcta but our delante lives de aren't Dios. right before God. Hablamos de las cosas de Dios, We talk about God's pero ways, estamos en pecado, but we are living in estamos sin. en fornicación, We are estamos en fornicating. adulterio, We're in adultery. estamos matando a nuestro We are hermano, killing estamos our juzgando a brother. nuestro We hermano. are judging our brother and No sister. estamos viviendo el We're evangelio. not living the gospel. Señor, pero en tu nombre predicamos. But Lord, in your name we preach. Señor, pero en tu nombre echamos fuera In your name we demonios. cast out demons. Apártense de mí, He says, dice, depart from me, oh, violadores de la Torah, doers of lawlessness, violadores de la ley de Dios. you who practice lawlessness. Oh, hermanos, Brothers, la ley de Dios es divina. the word of God is precious. La ley de Cristo The law of Christ es un poco más difícil, is more difficult porque nos compromete a nosotros because it commits us a evaluarnos. to evaluation. Y este mensaje es para que nosotros And this message nos is so evaluemos. that we evaluate. Todos somos olvidadizos. We are all Nos forgetful. olvidamos del We Evangelio. forget about the gospel. Profesamos creer en Cristo, We say we believe in Christ, pero lamentablemente a veces actuamos como si ni but siquiera many times fuésemos we act as creyentes. if we weren't even believers. Al igual que los israelitas, Just like the Israelites, somos rápidos para we are olvidarnos quick to forget de quién es Dios, of who God de lo is, que ha hecho por of nosotros. what He's done for us. Tal vez podemos predicar el And Evangelio, we can preach the gospel, pero muchas veces nuestras vidas but our lives no muestran que tenemos do el not show Evangelio, that we have the gospel, porque el Evangelio no nos ha because the gospel cautivado hasn't changed us completamente. completely.
Piensa en un momento. Think for just a moment. Si el evangelio que tú recibiste And the gospel that no you te trajo received al arrepentimiento, didn't lead you to repentance. si la gracia del Señor If the grace of our Jesucristo Lord Jesus Christ no te movió a una vida didn't move you espiritual to a más spiritual, correcta, to a more appropriate spiritual no de life, hipocresía, not of no hypocrisy, porque te alaben, not because sino they dentro de la praise you, recámara de Dios, but within God's dentro de tu courts, altar within your espiritual, spiritual altar, en donde Dios te mira, and where God en looks donde at you, Dios sabe tu and where God vida. sees your life, where He knows your life. Ese es el altar That is que the Dios altar quiere. that God has. Nos olvidamos de lo que hacemos. We forget about what we do. Nos olvidamos de We Dios. forget about God. Si podemos hacer trampa, hacemos. If we can cheat, we Si cheat. podemos mirar, miramos. We can look, Si we podemos look. robar, robamos. We can Si steal, we podemos hablar de uno, We can hablamos. talk bad about Si someone, we do podemos it. herir a alguien, lo If herimos. there's something, we do it. Ay, Señor, perdóname, no me We say, acordaba Lord, que soy forgive me. I cristiano. forgot I'm a Christian. Entonces, cuando viene el enemigo So when the enemy y comes, llega a tu territorio it comes to your y te territory, pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, and it happens to you what happened to the people of Israel. todos estaban temblando They were all shaking porque Goliat era grande. because Goliath was big. Así es el enemigo. That's how the enemy Así es is. esta pandemia que anda That en is este how that momento. pandemic Es is. grande, nadie se It's libra big. de ella. And no one is free from it. Esta mañana le decía a los hermanos, And this morning I told the brothers, ¿cuántas veces quizás nosotros how many times hemos estado cerca de una persona have que we está been close to infectada someone de ese virus? that may have been affected with that virus? Nada nos ha pasado. We don't know. No vamos a dejar que el enemigo llegue a nuestro territorio. We're not going to let the enemy reach our lives. Vamos a evaluar nuestras vidas Let us evaluate our lives. y vamos, hermanos, a recibir el evangelio de And Jesús, see the gospel of Jesus Christ. porque el Señor nos ha llamado Because God has called con ese us propósito. with that purpose. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Pregunto, ¿cuántos I ask, pecadores hay en este día? How many sinners are here today? ¿Cuántos pecadores hemos venido a Cristo? How many sinners have come to Christ? El Señor nos llamó. The Lord has called Su us. palabra es digna de ser His word is recibida. worthy of being No received. puedes despreciar la palabra You de cannot Dios despise the word of God por tu forma de vivir. by the way you No live. puedes despreciar la palabra You de can't Dios despise the word of si God. te has acercado al Evangelio. If you come to the gospel, Porque en el Evangelio because the hay gospel, revelación in the gospel there's y va a revelation, salir a luz and it will come to light los pecados que tú estás haciendo so far as the y sins you vas a committed, avergonzar al and you Evangelio. will shame the gospel. El apóstol Pablo decía, no me The avergüenzo apostle del Paul said, Evangelio. I'm not ashamed of the gospel. Y hay algunos malvados perversos There was some perverse people que el Evangelio se avergüenza de ellos. that the gospel is ashamed of Porque ellos no tienen vergüenza because they have no y shame, proclaman lo que no and viven they proclaim what they don't y live, dicen lo que hablan, lo que no están and viviendo. they say what they're not living. Hermanos, Brothers, tenemos que evaluar nuestras we have vidas to evaluate our lives porque el enemigo anda because rodeando the enemy nuestro territorio. is wandering around the territory. Los filisteos andan The mirando Philistines tu are looking territorio. at your Y territory. dice que el enemigo entró a Soco, And this is the enemy went to Succo, que es el lugar de which Judá. belonged to Tu Judah, territorio to tiene the que ser people. guardado. You have to protect your territory. Por último, hermanos, Lastly, brothers, el evangelio de Jesús queda marcado por su amor en la cruz. the gospel of Jesus is marked by its love on the cross. El evangelio del Señor lo marcó The en la gospel cruz of del the Lord was Calvario. marked on the cross of Calvary. Si Él les dijo a sus discípulos, If you said to his disciples, cualquiera que quiere ir contigo una milla, anyone ve con él who dos. asks you to go with 1 mile, go with Cualquiera them que two. te pegue en la mejilla, pon la Anyone who's in the otra. cheek, put the other side. Si Él le dijo, si te quieren quitar tu If you said, capa, if they want to take your cape, déjale también tu chaqueta, no give them also your importa. coat. It doesn't matter. El Señor les dijo a ellos eso The Lord told them, y con su vida lo comprobó. and with his life he proved it. En la cruz del Calvario, hermanos, On the cross of Calvary, no solamente brothers, le quitaron su Not manto, only did they take away le his quitaron mantle, sus ropas, They took away his lo clothes. desnudaron, hermanos, They stripped him lo naked. expusieron a la They vergüenza, exposed him to al shame. vituperio. it's embarrassment. Y sus discípulos se quedaban And his admirados. disciples Oh, ese were es el admired. poder del Evangelio. They're saying, "That's Le han the plan of the quitado gospel." todo a Jesús. They've taken away Y como from cordero Jesus, fue and as a y lamb, no abrió su boca. he was led as lamb to the slaughter, and he never said a thing. Ja, que me lo hicieran a mí. Rápido pensamos. We say, it did this to me. Yo no me iba a dejar. I wouldn't let myself Lucho be por mis crucified. derechos I como would have si fought for my tuviéramos rights, muchos derechos. as if we had a lot of rights. El Evangelio, hermanos, The gospel, brothers, de Jesús lo marcó en la cruz del it Calvario. marked him on the cross.
Por eso es que cuando llega el evangelio a las casas, That's when the gospel comes to people's se homes. transforma la vida, People's lives are se transformed. transforma el ambiente, The environment se is transformed. transforma la familia. The family is transformed. Hermanos, es una bendición. It is a blessing. Recuerdo cuando el evangelio llegó a mi I casa, remember when the gospel came to mi my hermano le house. gustaba el box, My brother loved to box. siempre le gustaba He was always boxear, boxing. pasaba y golpeaba en la plaza He would y tenía pass by, he would pleitos. fight in the Él era plaza. aficionado al box. He was a fan. No le pueden hacer algo porque They se couldn't say anything regresaba because if not, y les daba. he would punch someone. Pero cuando llegó el evangelio, But when the hermanos, gospel came, un malvado lo vituperó, someone insulted le him, golpeó, someone hit him, pero él no metió las manos. but he didn't put his hands up. Y tú dices, ¿qué estás haciendo? That's, what are you doing? ¿Para qué? Dice, He says, why? Why fight? ah, no sabes pelear. You know how to fight. Soy boxeador. I'm a boxer. Era boxeador, hermanos. He was a boxer. Dios cambia, Dios transforma. God changes and transforms. Recordemos su sacrificio, Let's hermanos. remember his sacrifice, brothers. Perdonó nuestros pecados. He forgave our sins. Murió por nosotros para que nosotros He died for us no so muramos. that we won't die. No tenemos que morir por el We coronavirus. have no reason to die because Él of murió por coronavirus. nosotros. He died for Él llevó us. nuestras enfermedades He en la took our cruz. sicknesses Por su on llaga the cross. somos By his nosotros wounds, curados. we are healed. Ese es el By his stripes evangelio we are del healed. That's the Señor. Denle un gospel aplauso al of Lord Señor. Jesus Christ. Ese es el evangelio de That is the Dios. gospel of God. El apóstol Pedro dice, The Apostle Peter says, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. and he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed. Ahora ya saben ustedes por qué murió Cristo. But now you see why Christ Murió, died. hermanos, para que nosotros no He muramos. died so we wouldn't have to die. Venció el pecado en la cruz para que defeated sin on the nosotros cross no pequemos. So that we wouldn't sin. Él fue muerto y herido por nuestras He was wounded because rebeliones. of our transgressions. Fue molido por nuestros He was pecados. wounded because of our El sins. castigo de nuestra paz The fue punishment sobre of our él. peace was upon him. Por sus llagas By his stripes, somos by his curados. wounds, we Gloria are a healed. Dios. Somos Praise God. curados. We Somos are healed. curados por su We are gracia. healed by his grace. Oh, hermanos, qué Brothers, bendición. what a great blessing. Ese mensaje This message puede quedar ahí, can stop there, pero no debe de quedar ahí. but it shouldn't stop there. No quiero que quede ahí. I don't want it to stop there. Quiero que esta mañana el Evangelio This morning I want the gospel llegue a sus vidas to come to your con el lives propósito with the de purpose prevenirlos of preparing you contra la muerte. against death. Porque el alma que pecare, Because the Esa soul that morirá. sins will die. quiero que evaluemos I nuestras want us to vidas evaluate our y lives que al salir este día de este and lugar that leaving this place, no olvidemos el we Evangelio. not forget the gospel. No olvidemos la ley de Dios. We not violate God's law. Llevámoslo en el corazón y en But nuestras to take vidas it in our hearts y and our vivamos lives seguros en Cristo and to Jesús. live secure in Christ Porque si Jesus. no lo hacemos, Because if we don't do it, el siguiente video The les next va a video dar, hermanos, will una give idea us an idea de lo que va a suceder. of what will happen with our Dios les lives. bendiga, hermanos. Dios me nos cuide. Quiero a través de este medio comunicarles lo que Dios ha sido bueno conmigo. He estado por varios días ya hospitalizado. No sé si ustedes supieron, pero me pegó el coronavirus muy fuerte. Primero me habían dicho que no tenía nada, pero recaí y me puse muy grave. Y me trajeron al hospital y ya mi cuerpo convulsionaba, ya me sentía tan mal, sentía que iba a morirme. Pero que estando aquí en el hospital fueron momentos muy difíciles, porque llegó el momento en que me sentí como en un callejón sin salida, porque no podía comunicarme con nadie, donde nadie te puede visitar, donde nadie te puede ver. Y llegas al momento en que solamente eres tú y Dios. Y la verdad, yo soy un siervo de Dios y lo confieso. Yo estaba ya viviendo muy mal con Dios. Me retiré, me alejé, me enfrié espiritualmente y empecé a vivir mi vida deshonestamente otra vez. Pero como siervo de Dios que soy, nunca estuve tranquilo. Dios siempre trató conmigo, Dios habló a mi corazón y no podía ser feliz.
Y Dios tuvo que hacerme pasar por esta situación. La verdad, yo a veces oraba y sentía que Dios no escuchaba mi oración. Me sentía vacío. Empecé a descuidarme tanto de Dios. Pero ahora que he estado en el hospital y que me tocó estar solo con Dios, fue el momento en que yo me pude sincerar con Dios. Y le dije al Señor que me perdonara por todas mis faltas, por todos mis errores, por todos mis pecados. Y Dios es fiel. Él se manifestó en mi vida. Y cuando yo oraba con Dios, parecía como que Él no me escuchaba. Entonces, la noche de ayer fue la noche más fuerte en mi vida, porque yo sentía, créanme, que yo moría. Y aquí en este cuarto de hospital estoy todavía. Aquí estoy internado. Pero esta mañana fuertemente Dios me habló al corazón y me dijo: yo te voy a sanar, pero deja de vivir en pecado. Deja de vivir mal y acércate más a mí y todo va a cambiar. Yo solamente empecé a pedirle a Dios perdón. Y le dije: perdóname, Señor. Lávame, perdóname, lávame y restáurame. Y empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte. Dios vino directamente, puso su mano en mí. Y toda esta enfermedad que ya por 20 días sin comer, he bajado mucho de peso. Todos estos días sin comer, sin retener comida, enfermo completamente. Dios vino y me sanó por completo. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Que este virus se lo ha permitido para que muchos cristianos que nos hemos alejado del Señor lo sufran y puedan depender nuevamente de Dios, que Él lo ha permitido para que muchos cristianos despertemos de este sueño espiritual y nos demos cuenta que Él es sobrenatural, porque estamos viviendo mal delante de Dios, dependiendo de nuestras propias fuerzas, dependiendo de nuestra voluntad, pensando que podemos hacer lo correcto por nuestra área, por nuestra forma de pensar, y nos olvidamos que tenemos que depender totalmente de Dios. Te digo una cosa, este virus es real. Llegó a mi vida, mucha gente no lo cree, más los cristianos no lo creemos. Yo estaba así, no lo creía hasta que lo experimenté. Pero Dios me dijo que muchos cristianos van a pasar por este proceso para que nos podamos arrepentir y volvamos a su camino y le sirvamos a Él como lo hacíamos antes, porque pecamos diariamente con nuestra mente, con nuestros labios, con lo que hablamos, con lo que pensamos. Y siempre estamos viviendo mal delante de Dios, mintiendo, hablando del prójimo, hablando de nuestro pastor, hablando de unos con otros, cristianos, odiándonos, ministerios, envidiándonos por lo que estamos haciendo, sin saber que lo que hacemos es para el reino de Dios, que aquí no hay competencia, que aquí no hay artistas, entendámoslo, somos ministros de Dios. Somos predicadores, aquí no hay nadie mejor que nadie, aquí no hay artistas, aquí somos cantantes, músicos, entendamos, dejamos de vivir vidas dobles y vivamos para Dios. Entiendan, busquemos de Dios, por favor. Busquemos de Dios. Dios me ha sanado y me ha enseñado que esto lo hizo pasar para que yo enderezara mi vida. Porque sí cantaba, predicaba, enseñaba, pero yo me sentía vacío. Tuve que Dios tratar conmigo para poder entender lo que Él quería. Ahora tengo nuevas fuerzas, Dios me ha renovado, Dios me sanó completamente. No hay medicina para esto, solamente la mano de Dios. Hoy estoy disfrutando de la gracia de Dios sobre mi vida. Y ahora tengo nuevas fuerzas para hablarte y decirte: arrepiéntete y busca a Dios con tu corazón, hermanos músicos. Por favor, esto no es un show. Esto no es, hermanos músicos, ser cantantes y músicos nada más. A Dios no lo vas a impresionar con cuánto tocas.
Con la mejor música que tú hagas no la vas a impresionar, ni aunque muerdas las cuerdas de guitarra y le saques humo a la guitarra y eches maromas para hacer un show. No, a Dios no lo impresionas con eso. A Dios lo impresionas con un corazón humillado. A Dios lo impresionas con un corazón obediente. Y todo va a cambiar en la obra de Dios. Somos un pueblo de Dios. Tenemos que cambiar muchas áreas. Músicos, dejemos de andar en la carne y vivamos para Dios en el nombre de Jesús. Yo pido perdón a todos aquellos que he ofendido, a todos aquellos que he cometido algo que les he faltado. Les pido perdón en el nombre de Jesús. Y yo me restauro, iglesia de Cristo, perdónenme. Iglesia del Señor, perdóname, porque sé que he fallado en muchas cosas. Pero si Dios me ha perdonado, yo sé que tú me perdonarás también, iglesia del Señor. Siervos de Dios, échenle ganas en las iglesias. Cuiden su grey y prediquen como es la palabra. Olvídense de falsas doctrinas, de falsas predicaciones, que la prosperidad, que no sé qué. Dios no quiere eso, porque hay una promesa. Si tú le eres fiel a Dios en tus finanzas, Él va a ser fiel a ti. Él te va a prosperar de esa manera, no de la manera que se está predicando, porque la bendición está en el dar para la obra de Dios. Dios les bendiga. Cuídense mucho, los amo en el amor del Señor. Y protéjanse, cuídense, encomiéndese al Señor. Guarden sus hijos, sus familias, porque esto es real. Y la iglesia del Señor, aunque seamos cristianos, muchos no vamos a sufrir para enderezar nuestro camino. Dios les bendiga. Los pecados que cometió eran de muerte, Sins became pero death. en el Evangelio del In Señor the gospel, dice: yo me of the Lord. arrepentí, yo le pedí He said, perdón "I a Dios, repented, I asked for Él tuvo forgiveness. misericordia de mí". He had mercy upon Yo me. les he dicho, mis queridos told hermanos, you, my brothers, arrepiéntanse, repent. pídanle perdón a Dios. Ask God for forgiveness. Esto es principio de This dolores. is the beginning of Van a sorrows. venir tiempos más difíciles. Worse times will come. ¿Por qué tenemos que llorar, Why do hermanos, we have to después? cry, brothers? Why cry? Lloremos ahorita. Let us cry Para now. que cuando venga el momento, So that when the time el ángel de comes, Jehová acampe en the angel derredor of de the Lord will nosotros y camp nos around us and defienda. protect us. Es la promesa That is de a promise Dios of que God hay. for our lives. Pero si tú no te evalúas tu vida este But if you día, don't evaluate your lives today, los filisteos llegarán a tu then the Philistines territorio will come to your y territory, el miedo y el terror embargará tu and vida fear will y overtake llorarás. you, and you will cry, y no podrás hacer and you will nada not be able to do porque el anything, miedo te va a embargar because fear will overtake como you, embargó a Saúl. as it overtook Saul. Vamos a pasar al altar Let us esta come to the mañana. altar in this Y morning. este mensaje no nos vamos a olvidar. And this Cuando message- salgamos de este lugar, nos vamos a llevar en mente lo que es el that we Evangelio leave para this nuestras place to have vidas. in mind what Ese is the gospel Evangelio for que our nos lives. perdona, ese It is the Evangelio gospel que that nos forgives us. redime, que It nos is the redime, gospel that ese redeems us. Evangelio que nos llama It al is the gospel arrepentimiento. that calls us to Señor, repentance. pequé, To say, Lord, I sinned. pervertí lo recto, I perverted what is righteous. no me ha aprovechado. It has not been a benefit to me. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Dile al Señor allí donde Tell the estás, Lord en where el you're nombre at. de Jesús. Pray in the name of Dile al Jesus. Señor que te perdone. Say, Lord, forgive me. Evalúa tu vida Evaluate your a life través del Evangelio. through the gospel. Mira si estás viviendo una vida See if you're correcta, not- see if you're living a no right una life, vida correct solo life. presente en la Not iglesia, just life where you're no una present in vida church. solamente visual, Not just a no una visual simplemente una vida legalista, Not just a legalistic no, life. un altar de incienso, But is un your altar life ante an la altar of presencia de incense Dios, before the que Él te presence of God? conoce, que Él sabe who lo knows que you, tú he eres, who knows lo what que you tú are, haces, he lo que who tú knows what you piensas, do, que Él what you sabe think, la intención de tu He who knows the corazón. intentions of your heart. Evalúa tu vida, mi Evaluate your hermano. lives, Que brothers. no digamos That we not hear que el enemigo ha llegado a tu that the enemy has territorio. come to your territory. Que no tengas que llorar. That we don't have to Que no cry. tengas que arrepentirte That we don't have to después. repent later. Cuando lo puedes hacer hoy When the time to do it y is now. librarte And that you can be del set lazo free del to cazador, deliver yourself librarte from de the- la peste destruidora. pestilence, the ¿Qué destructive coronavirus? ¿Qué nada? Or coronavirus Dios or tiene una whatever. corona para ti en God el, has a en el crown reino for you de los in the cielos. kingdom Dios of tiene una heaven. corona ya para ti. God has a kingdom for you. No tienes que
recibir corona aquí. You don't have to receive a crown here. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Padre Christ, celestial, Heavenly Father, esta mañana oro por su gran this morning I pray alabanza. for su gran Tú has alabanza. dicho, Señor, que nos vas a You guardar. said, Lord, that you will keep Tú has us. dicho que nos vas a You have said that you will proteger. protect us. Señor, mira el enemigo. Lord, look at the Anda enemy alrededor de nuestro who is wandering around our territorio. territory, Pero que no entre, but Señor. that did not come. No entre a nuestro Did not come into territorio. our Que territory. podamos defenderlo, But that we can Señor. defend A ourselves través de la oración. through prayer. A través de vidas llenas de tu Through lives that are full of presencia. your presence. A través de tu Espíritu Through your Holy Santo. Spirit. A través de la confesión de Through nuestros the labios. confession of our A través de lips. reconocer nuestros Through pecados. recognizing our Nuestras sins. faltas delante Our de faults ti. before you. Señor, que no oiga. Lord, is not Que los here. que han escuchado este mensaje That those who have heard this caigan message en esta maldita did not enfermedad. fall under the, Que tú has under the permitido, influence of the Señor. sickness that you have allowed. Pero si cayeran, But they Señor, would fall. que puedan recordar That they can remember que se les habló del Evangelio, they were spoken to el about the Evangelio de gospel, arrepentimiento, the gospel of el repentance, Evangelio de buenas obras, gospel of el good Evangelio works, de santidad, the gospel of de vidas holiness, puras delante de of ti, pure Señor. lives before Porque you, tu Lord. palabra dice que Because tú your word llevaste says nuestros pecados that you en el took madero our de la sins cruz on the cross para hacernos libres, so that we para be hacernos free, rectos, so that we be para righteous, hacernos santos so that we be holy delante de tu before your presencia. presence, Lord. Oh Padre Celestial, Heavenly Father, guarda tu iglesia, keep your Señor. people. Guarda su gran Keep the alabanza. church. Keep Ciudad Alabanza. Mira cómo han cerrado iglesias. Look how the church has been El closed. pastor se enfermó. Los diáconos se enfermaron. Look how the Los hermanos se deacons have gotten sick. How enfermaron. brothers gotten sick. Le cerraron la iglesia. Our church has been El closed. enemigo ganó. The enemy won. Cerraron el territorio de They Dios. closed off God's Y territory. Goliat salió And victorioso. Goliath was victorious. No lo permita, Señor, en allow, nuestras Lord, in our vidas. lives. No nos permita, Señor, en Don't su allow gran us. alabanza. Here's your alabanza. Guarda a mis hermanos. Keep my Los brothers cubro con tu and my presencia. sisters. Que I el que cover them with habita al your abrigo presence. del He who Altísimo dwells in the shadow of the moraremos bajo Almighty las sombras del will dwell beneath Omnipotente. your wings. En el nombre de In Jesús, the name of Padre. Jesus Christ. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana ha sido una mañana de bendición para nuestras vidas porque hemos podido evaluar nuestras vidas, nos han enseñado o hemos hablado acerca de cómo evaluar nuestras vidas y es algo que es muy importante en la vida de cada persona. Las personas que no evalúan su vida espiritual no están teniendo control de sus vidas, porque muchas veces si eres religioso, pues la religión hace su aparición, pero si no conoces a Dios, pues peor tantito, no tienes nada que evaluar. Cuando tú conoces al Señor Jesús, tú puedes reconocer lo que está bien y lo que está mal. Cuando no conoces a Jesús, tú no sabes qué es bueno y qué es malo. Millones de personas en los Estados Unidos no saben lo que es fornicación. Solamente viven sus vidas juntos como novios y no creen que sea nada malo, pero a la luz de la palabra del Señor es fornicación. Entonces, ¿cómo podemos evaluar nuestras vidas? Lo podemos evaluar a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio del Señor es poder, el Evangelio es revelación, el Evangelio revela nuestro interior, el Evangelio trae a luz lo que nadie puede traer. Cuando la mujer llegó, cuando trajeron a la mujer pecadora, todo el Señor estaba viendo el panorama, mirando las miradas pecaminosas de las gentes, cómo miraban a esta mujer, escribía sus nombres, decían, mira, y él escribía los nombres, tú también estuviste con ella y quizás estuvo escribiendo muchas cosas que ellos se espantaron y se fueron. Ese es el poder del Evangelio, el poder del Evangelio revela. Y cuando Él revela a nosotros, es nuestro deber reconocer. Ustedes oyeron el testimonio que se dio de ese pastor, ese hermano que era de la iglesia, pero vivió una vida incorrecta. Cuando llega el Evangelio, podemos evaluar nuestras vidas a través del Evangelio y reconocer si estamos mal, pedimos perdón a Dios. Si estamos enfermos, somos sanados. Si tenemos opresión del enemigo, somos liberados. Porque el poder del Evangelio es un poder liberador, es las buenas nuevas, es el mensaje correcto de Dios para nuestras vidas. Así es que ya sabes, mis queridos hermanos, Evangelio quiere decir buenas nuevas. Esas buenas nuevas que trajo el Señor Jesús eran superiores a las otras. No es que fueran superiores, sino Él vino a darles el perfecto significado de la ley de Dios. La ley de Dios es no matarás, pero cualquiera que hiera a su hermano, cualquiera que habla mal, cualquiera que le dice que es un tonto, que no sirve para nada,
nada, ya lo mató, lo acribilló, lo perjudicó en su vida. El Evangelio eso es para nuestras vidas, y a la luz de ese Evangelio tenemos que evaluarnos. Mis queridos amigos y hermanos, quizá tú no conozcas del Evangelio, quizá nunca te han hablado de Jesús, de su sacrificio en la cruz. Él ahí llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones. Él ahí consiguió nuestra sanidad, nuestra liberación. Él ahí lo hizo. Ahí también pagó por nuestros pecados y nos dio salvación. Si tú no le conoces, ¿por qué no vas a una iglesia? ¿Por qué no buscas una Biblia y la lees y estudias y te entregas a Jesús y le dices que venga a tu corazón? No necesitas que haga ángeles, ni arcángeles, ni luz, ni nada. Sinceramente de tu corazón, dile: Señor, yo te necesito, te pido que vengas a mi corazón, no te conozco, pero revélate a mi vida. El Evangelio traerá revelación. Ese mensaje, esas buenas nuevas de Dios va a traer bendición para tus vidas, va a traer bendición porque son buenas nuevas, que va a traer, aunque traiga reprensión, es para tu propio beneficio. Así que ahí en donde estás, recíbelo, ábrele tu corazón, invítalo a que entre a tu corazón, invítale que su palabra llegue a tu vida, evalúa tu vida a través de la palabra que se ha hablado y vuélvete a Dios, y Dios va a tener misericordia de ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos la próxima semana. Aquí en Su Gran Alabanza seguiremos predicando ese poderoso Evangelio.